Bueno, mis amigos, a todos ustedes que están ahí conectados y pudieron lograrlo a través de por Facebook Live, porque parece que varios han tenido problemas para hoy entrar por el link. Pero bueno, esta palabra es una palabra que tiene que ver con el día de descanso. Yo me pregunto si usted de verdad el día del Señor descansa. O hay gente que ni el domingo descansa. Este tema lo he titulado Una invitación a descansar. Y bueno, esta palabra viene como el Señor nos observa y nos ve allá en Mateo capítulo 11, versículos 28 en adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Esta invitación del Señor la hace porque seguramente nos vio muy cargados, trabajados y cansados. Y Él nos observa, Él nos conoce muy bien. Y Él por eso hace la invitación a todos los que están trabajados y cargados que vengan a Él. Y Él nos dará descanso. Bueno, desde el jardín nosotros perdimos el descanso. Fuimos creados en un jardín y el jardín comunica descanso. Pero el hombre, al ser expulsado del jardín por causa de su pecado, perdió el descanso tanto físico como el del alma. Esas fueron las consecuencias del pecado. En la parte física, el Señor dijo, va a trabajar muy duro, la vida le va a ser muy difícil. Ya no va a ser un jardín, sino un desierto. Y la tierra no le va a producir sino cardos y espinos. Y se va a ganar el pan con el sudor de la frente. Va a ser muy difícil la vida. Y la vida en general se volvió así. La vida es dura. La gente trabaja duro. Hay gente que no duerme. Hay gente que vive en esas grandes metrópolis, ciudades como Bogotá, desde las 2 de las 3 de la mañana ya están levantados por el tráfico, por el trabajo duro. Hay gente que no descansa y están preocupados por el mañana, por el pan de cada día, por levantarse y poder subsistir, poder mantenerse. Y la vida es un corre-corre. Yo tuve la oportunidad de vivir en una ciudad como Toronto, donde el tráfico es impresionante. La hora pico en esa época comenzaba 2 de la tarde y 6 de la tarde uno para una comida tenía que salir a las 2. Y el invierno, la gente está cansada, la gente corre. Y esa es la vida del mundo, de la gente. Por causa del pecado, la vida se nos volvió muy, muy difícil. Y el temor, la ansiedad, las preocupaciones por mañana, cómo pagar un arriendo, cómo levantar el sostén diario, cómo sostener los hijos. Entonces, así el Señor nos ve cansados, físicamente reventados. Y la gente que ni duerme, pues muchos anhelan un descanso, pero no encuentran cómo poder descansar. Ayer hablaba con una señora que
Después de dar un estudio, una reflexión a un grupo, una señora se me acerca y me dijo: estoy reventada, no descanso, las deudas, no puedo dormir, los compromisos, los problemas, ya estoy físicamente reventada en mi salud. Porque el cuerpo en últimas también nos cobra la factura de vivir estresados y angustiados. Pero está el cansancio físico, pero también el cansancio del alma. Porque el Señor dice: yo les daré descanso para el alma. Y yo creo que no hay cansancio más grande que es el cansancio del alma. El pecado nos sacó del jardín y construimos casas, ciudades. La ciudad, entre más grande y más sofisticada, es más llena de maldad, más llena de violencia y de caos. Y la ciudad es símbolo de contaminación, de pecado. Ese fue el resultado del pecado, construir la ciudad. Los hombres construyeron ciudades. Y las ciudades están llenas de perversión, de inmoralidad, de violencia, de caos completo. Y esto ha llevado a que la gente viva muy agobiada en el alma. Drogados, alcoholizados, en el desorden sexual, en el caos de su vida. Y la gente entonces está en el alma cansada, físicamente, pero también en el alma. La gente no descansa. Y el Señor dice: vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Y por qué a Él? Porque nadie más nos puede dar descanso sino el Señor. Usted puede buscar en las playas y sí, puede descansar un poco físicamente, pero no necesariamente el alma descansa. Usted puede buscar en las religiones orientales, irse para la India y practicar todas las religiones de ellos. Siguen en ruina, siguen en deterioro, siguen mal. Puede buscar el yoga y hacer ejercicios, pero eso no le va a traer descanso en el alma. Los gimnasios y los deportes nos pueden dar un poco de descanso físico, pero no el descanso en el alma. Porque lo que más cansa en últimas al ser humano son los asuntos emocionales, los problemas del pecado, las cargas que llevamos de un pasado, la culpa, una conciencia que está deteriorada o para otros ya diríamos sin sensibilidad, cauterizada, como lo dice la Escritura. Las personas que cargan asuntos emocionales no resueltos, que cargan asuntos que no han podido tratar con su vida y no han podido sacar eso de su alma, eso sí les cansa demasiado. Mucho, de verdad, el mayor cansancio del ser humano es un cansancio del alma, del pecado, de asuntos no trabajados. Por eso muchas personas cuando se mueren, algunos dicen que se fue a descansar. No necesariamente se fue a descansar. Bíblicamente, una persona que no muere en paz y que de verdad no descansó aquí en la tierra con asuntos personales de su vida, no se va a descansar. Porque si no arregló esos asuntos con el Señor, no experimenta descanso en su alma. Va a experimentar un tormento mucho más en la eternidad. Entonces, el Señor nos invita a que vengamos a Él. ¿Por qué nos invita a que vengamos a Él? Porque es el único que lo puede hacer.
Fue el único que murió en la cruz por mis pecados. El único que a través de su sangre me puede limpiar. A través de la confesión, cuando yo voy a Jesús, cuando me acerco al trono de la gracia, cuando yo confieso mis pecados y voy a Él, puedo recibir su perdón, su descanso para el alma. Por eso es que la confesión en la oración es el tiempo de terapia, de catarsis, de liberación, de sacar lo que hay acumulado y poder experimentar el verdadero descanso. Solo Cristo venció las tinieblas. Solo Cristo trabajó el asunto complicado que todos los seres humanos tenemos, que es el problema del pecado. Somos por naturaleza pecadores. Todos los días pecamos. Y los pecados no confesados nos cargan. Esas son las cargas que el Señor habla, los cargados. Esos asuntos nos cargan. Entonces Él nos invita y dice, vengan a mí, porque soy el único que puede darle a usted descanso. Ningún gurú, ni ninguna religión, ni ningún grupo terapéutico, psicólogos, nadie va a trabajar. Y nadie trabajó el problema de la culpa, de la conciencia del pecado en la cruz, sino Cristo. Él dio la vida por usted, por mí. Y cuando yo llego a la cruz con mis cargas, con mi pecado, con mis asuntos no resueltos, con mis dolores, con mis resentimientos, con mis iras, con todo aquello que he acumulado, y lo traigo a la cruz, se experimenta algo que es misterioso, es el descanso. Ayer oraba por un grupo y después de llevarlos a un tiempo de confesión y tener un tiempo de administración y pedir al Espíritu Santo nos ministrara a todos. Impresionante como toda esta gente que no conocían del Señor, ni conocían este mensaje, ni sabían que era venir a Cristo. Todo este grupo dijo, qué descanso. Había gente llorando. Dijo, qué paz. Esa es la paz, el descanso del alma que solo Cristo la puede dar. Nadie más puede trabajar el asunto de mi alma, sino Cristo. Y esto lo ejemplifica David. David experimentó agonía por causa de su pecado. Y parece que el Salmo 32, como el 51, los escribe a partir de su experiencia de pecado. ¿Y cómo lo atormentó? Y él dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice, mire, es un bendecido, el cual el Señor le ha perdonado. Pero él habla de su experiencia. Mientras callé, versículo 3, porque la tendencia de nosotros es callar, guardar, no confesar, no ir a la cruz, no ir a Cristo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay un asunto físico que nos deteriora. Uno físicamente, cuando hay asuntos no resueltos en la vida, y no hay descanso en el alma, uno físicamente se deteriora. Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día es la angustia, el alma no descansa. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es la conciencia que me dice, hiciste algo mal. Algunos ya no sienten nada porque la tienen cauterizada. Pero si la conciencia te está diciendo, hiciste algo mal, eso atormenta el alma. Y dice que se volvió mi verdor en sequedales de verano. La vida espiritual de la persona se seca, se deteriora la persona. La persona no deja de dar fruto, de reverdecer, porque está en su alma arrugada y deteriorada, cansada por el pecado.
Pero lo fascinante es que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, a Cristo, vayan a la cruz, vengan a mí. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bíblicamente nosotros no confesamos los pecados a un hombre esperando pedir redención y perdón de un hombre, un sacerdote o alguien. No, yo voy a Cristo. Yo voy, dice, confesé al Señor. Porque el único que nos puede perdonar es el Señor. El único que nos puede liberar es el Señor. El único que puede cubrir ese pecado, que en el original el perdón es cubrir. Ese pecado lo hace el Señor. Y lo único que puede dar descanso. Entonces David, cuando confesó al Señor, cuando fue al Señor, ahora que experimentó, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Se restauró la comunicación con Dios. Pude volver a orar. Pude volver a comunicarme con Él. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Es la bendición ahora de la protección de Dios. Y como resultado del perdón, de la libertad, del descanso en el alma, viene el cántico, viene el canto. El canto debe ser el resultado de volver a danzar. Cambiaste mi lamento en baile, volviste a darme danza, porque descansó mi alma, porque confesé, porque entregué mis cargas. Para algunas comunidades o algunas personas piensan que la gente no canta porque es que les falta les falta instrumento, les falta músico, les falta tantas cosas o terapias para ver cómo hace que la gente cante. El cántico es el resultado de un pueblo libre. Una persona en esclavitud, una persona cargada, una persona amargada, una persona triste, una persona cargada emocionalmente. Es muy difícil que cante, es muy difícil que ore, es muy difícil que celebre la vida, porque su alma está cargada y por eso buscan más cantar música de depresión que les hunde más, música de las tinieblas que los hunde más. ¿Por qué? Porque ese es el mundo en el cual se mueven. Y David, cuando confiesa y declara su pecado, él vuelve a la vida, porque gemía, porque se había secado, se había deteriorado. Y eso sí, es cansancio. Muchos dolores habrá para el impío, para los que no confiesan, para los que no se arrepienten, para los que no experimentan el descanso del Señor aquí en la tierra. Lo van a experimentar el cansancio en la eternidad también. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Al que viene a la cruz, al que entrega las cargas, al que confiesa, al que le dice, Señor, ayúdame, porque no puedo más, quiero sanarme, quiero liberarme. Y esa es la invitación del Señor: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, ¿quiénes son los que aceptan su invitación? Este es un texto dado a un contexto religioso. Y el Señor dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Este mensaje los religiosos no lo entendieron. La cruz fue locura para ellos. La opción que Jesús les presentaba, la única opción de descanso, de perdón, de sanidad y liberación, que fue la cruz, la rechazaron. Pero ¿quiénes la aceptaron? Los niños. Aquellos que con humildad se fueron, se postraron, lo adoraron y recibieron su perdón y recibieron su gracia.
Hay que ser como niño para venir a la cruz, para postrarnos, para reconocer que necesitamos de Dios. David tenía un corazón como de niño y por eso fue al Señor, para que le ayudara a solucionar su problema de la culpa, del pecado. Usted le dice a un adulto que si lo quiere ayudar y el adulto dice que no, que él puede solo. El orgullo, la autosuficiencia, el que yo no necesito de Dios. El domingo es el Sabbat, es el día de reposo, el día de descanso. Y debe ser para tener tiempo de confesión, tiempo de apartarnos, tiempo para entregar las cargas, para decirle, Señor, yo no puedo más. Estoy cansado físicamente, pero también estoy cansado emocionalmente. Estoy cansado en el alma y necesito ir a experimentar el Sabbat, el reposo, el descanso del Señor. Pero para eso hay que ser niño, hay que ser humilde, hay que reconocer que está cansado, que ha pecado, que es pecador, que necesita ayuda. Hay que reconocer que necesito la gracia y la misericordia del Señor. La cruz es la respuesta que el Señor tiene para el hombre, cargado y cansado. Pero el sabio, el entendido, el religioso, el autosuficiente la rechaza. Hay que ser como niños para decir, Señor, voy a entrar en yugo contigo. Ayúdame a llevar esta carga porque yo solo no puedo. Entonces, mis amados amigos que han escuchado esta palabra es para los cargados, cansados, físicamente y en el alma, que necesitan el descanso del Señor. Necesita el perdón, necesita confesión y recibir esa gracia que solamente la extiende cuando confesamos y nos apartamos de nuestros pecados e iniquidades. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y que si usted está cansado y cargado y cansado y esto te está afectando tu salud, vaya a la cruz, vaya a la cruz. Este es un día para recibir el descanso físico y en el alma que solo Cristo puede ofrecerte. Padre, oro por cada persona que ha escuchado este mensaje. Oro por todos aquellos, Señor, que en la semana llegamos tan cansados, preocupados, angustiados por el futuro, por el mañana, pero también sin confesar, sin solucionar nuestros asuntos de pecado delante de ti. Padre, oramos hoy por misericordia para todos nosotros. Venimos a la cruz, pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos descanso, pedimos una unción de sanidad y de liberación, de renovación y de restauración para cada uno de nosotros, para las familias que están postradas, cansadas y enfermas. Padre, que esta palabra hoy haya llegado a lo profundo de su alma y que tú traigas sanidad a sus huesos, al alma, a la vida de cada persona que ha escuchado esta palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.